Perdí años, y nadie me avisó. Un día desperté, y ya no tenía tiempo. No fue un momento dramático. No hubo una tragedia. No pasó nada grave. Pero algo dentro de mí ya no estaba. Miré alrededor. Y todos avanzaron. Todos. Mis amigos ya tenían algo. Un trabajo estable. Una familia. Un camino claro. Y yo seguía en el mismo lugar. Como si el tiempo hubiera pasado. Pero no para mí. Al principio no lo entendía. Pensaba que solo estaba tomándome mi tiempo. Que no había prisa. Que todo llegaría después. Después. Siempre después. Pero el después nunca llegó. Y un día, sin aviso, te das cuenta de algo que duele más que cualquier fracaso. No perdiste un día. No fue una mala semana. Ni siquiera un mal año. No perdiste un día, perdiste años. Años en los que pudiste intentar. Años en los que pudiste fallar. Años en los que pudiste crecer. Pero no hiciste nada. Y lo peor no es que el tiempo pasó. Es que tú estuviste ahí, viéndolo pasar. Dime la verdad. ¿Cuántas veces dijiste mañana empiezo? ¿Cuántas veces sentiste que estabas desperdiciando tu vida? ¿Pero decidiste ignorarlo? Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. No es que no tengas tiempo. Es que lo estás dejando ir. Y lo sabes. Lo sientes. Pero no haces nada. Y eso es lo que más duele. No fue de golpe, fue poco a poco. Un día no importa, luego otro, y otro. Te despiertas tarde, sin ganas. No porque estés cansado de verdad, sino porque no hay nada que te empuje a levantarte. Agarras el celular casi sin pensar. Ni siquiera recuerdas en qué momento se volvió lo primero que haces cada mañana. Deslizas. Otro video. Otra publicación. Otra distracción. Y así empieza tu día, sin empezar realmente. Te dices que está bien. Que todos necesitan descansar. Que no siempre se puede estar motivado. Pero en el fondo sabes que no es descanso. Es costumbre. Es rutina. Una rutina que no construye nada, pero consume todo. Porque el tiempo no se siente cuando lo pierdes así. No duele en el momento. No pesa. No deja marcas visibles. Solo pasa. Y tú te acostumbras. Siempre había algo más urgente, menos importante. Un mensaje. Una notificación. Un episodio más. Algo que hacer, que no era lo que realmente importaba. Y cada vez que pensabas en cambiar,
en hacer algo diferente, en empezar de verdad. Te repetías lo mismo. Mañana empiezo. Mañana. Una palabra peligrosa, porque suena responsable, suena madura, suena como un plan, pero en realidad es solo una forma elegante de posponer. Y lo hiciste tantas veces que dejó de ser una decisión, se volvió un hábito. Un ciclo. Pensar en cambiar. No cambiar. Y repetir. Hasta que ya ni siquiera lo cuestionas. Te miras al espejo, pero no te miras de verdad. Evitas tus propios ojos. Como si algo dentro de ti supiera que si te enfrentas, no te va a gustar lo que vas a ver. Porque no estás donde querías estar. Porque el tiempo pasó. Y no hiciste lo que prometiste. Entonces te dices otra mentira más. Estoy bien así. Pero no lo estás. No estabas descansando. Estabas escapando. Escapando de la incomodidad de empezar. Del miedo a fallar. De la presión de hacer algo con tu vida. Era más fácil no intentarlo. Más fácil distraerte. Más fácil llenar el día de cosas pequeñas. Para no enfrentar lo importante. Y lo más duro es esto. Sabías que estabas perdiendo tiempo, pero no querías aceptarlo. Porque aceptarlo implicaba responsabilidad. Implicaba admitir que nadie te detuvo. Que no fue falta de oportunidades. Ni de talento. Ni de suerte. Fuiste tú. Decidiendo no hacer. Una y otra vez. Y mientras tanto, el mundo no se detuvo. Las personas a tu alrededor siguieron. Avanzaron. Crecieron. Sin hacer ruido. Sin pedir permiso. Solo siguieron. Y tú empezaste a notarlo. En fotos. En redes. En conversaciones. Viajes. Logros. Cambios. Cosas que antes parecían lejanas. Pero ahora eran reales para todos, menos para ti. Ellos avanzaban, yo me quedé. Y no fue porque no pudiera. No fue porque alguien me cerró la puerta. No fue porque no pudiera, sino porque no hice nada. Esa es la parte que más duele. Porque no hay a quien culpar. No hay excusas que realmente te salven. Solo decisiones pequeñas, repetidas durante mucho tiempo. Decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que, juntas, construyeron exactamente el lugar donde estás ahora. Un lugar donde sientes que vas tarde. Donde todo el mundo parece tener dirección. Y tú apenas estás intentando entender por dónde empezar.
Y lo peor es que no puedes señalar un día exacto en el que todo se perdió. Porque no fue un día. Fueron cientos. Fueron momentos que dejaste pasar. Oportunidades que ignoraste. Intentos que nunca hiciste. Todo de forma silenciosa. Invisible. Hasta que ya no lo fue. Hasta que un día miras tu vida y no reconoces cómo llegaste ahí. Y entonces entiendes algo incómodo. No fue el tiempo el que se fue. Fuiste tú, dejándolo ir. Lo peor no es perder tiempo. Es darte cuenta cuando ya pasó. Porque mientras está pasando, no se siente. No hay alarma. No hay aviso. No hay un momento claro donde todo se rompe. Solo sigues viviendo, como siempre. Hasta que un día, algo cambia. No afuera. Adentro. Te detienes un segundo. Y ves tu vida desde otro lugar. Más honesto. Más incómodo. Más real. Y entonces lo entiendes. Todo ese tiempo que pensabas que aún tenías. Ya no está. Ya lo usaste. Ya se fue. Y no vuelve. Sabes exactamente de lo que hablo. Ese momento donde te preguntas, ¿qué hice con mi vida? No como una frase dramática, sino como una pregunta real. Pesada. Difícil de sostener. Porque no sabes qué responder. Intentas justificarte. Decirte que hiciste lo que pudiste. Que no era el momento. Que había otras cosas. Pero en el fondo, sabes la verdad. Sabes que pudiste haber hecho más. Que hubo días donde tenías tiempo. Pero elegiste no usarlo. Que hubo oportunidades pequeñas. Que parecían insignificantes. Y las dejaste pasar. Y ahora, todas juntas, pesan. Pesan demasiado. Porque no puedes volver atrás. No puedes recuperar esos días. No puedes intentarlo de nuevo en ese momento exacto. Solo puedes mirar. Y aceptar. No fue culpa de nadie. Nadie vino a detenerte. Nadie te obligó a quedarte. Nadie decidió por ti. Fui yo, dejando todo para después. Esa frase pesa más que cualquier fracaso. Porque un error se puede corregir. Una caída se puede levantar. Pero el tiempo que no usaste, eso no vuelve. Y lo sabes. Por eso duele. Porque no hay a quien señalar. No hay excusa que realmente te quite esa sensación. Solo decisiones tuyas. Repetidas. Silenciosas. Constantes. Decidir no empezar. Decidir no intentar. Decidir esperar.
Y ahora, estás aquí, mirando todo lo que no hiciste, sintiendo todo lo que podrías haber sido. Y hay algo aún más incómodo que eso. Algo que casi nadie quiere admitir. No es solo el pasado lo que duele. Es el presente. Porque sigues sin saber qué hacer. Porque ahora sí ves el problema, pero no sabes cómo solucionarlo. Y eso paraliza. Porque antes podías ignorarlo. Podías distraerte. Podías engañarte. Pero ahora no. Ahora ya lo viste. Y no puedes dejar de verlo. Cada día que pasa, se siente diferente, más pesado, más urgente, más real. Y entonces aparece el miedo. No el miedo al pasado, el miedo al futuro. Y lo peor es no saber cómo empezar ahora. Porque ya no eres el mismo de antes. Antes había ilusión. Había tiempo. Había margen para equivocarte sin pensar tanto. Ahora sientes que todo pesa más. Que cada decisión importa demasiado. Que cada paso tiene consecuencias. Y eso te bloquea. Porque quieres hacerlo bien. Quieres recuperar el tiempo. Quieres avanzar rápido. Pero no sabes por dónde empezar. Y entonces haces lo mismo de siempre. Nada. Te quedas pensando. Analizando. Sobrepensando, esperando el momento perfecto, esperando sentirte listo, esperando tener claridad. Pero eso nunca llega, porque la claridad no aparece antes de empezar, aparece después. Y como no empiezas, sigues atrapado en el mismo lugar, con más conciencia, con más culpa, con más miedo. Es como despertar, pero no poder moverte, como ver la salida, pero no dar el primer paso. Y eso desgasta. Más que estar perdido. Porque ahora sabes que estás perdiendo. Y no haces nada para evitarlo. Eso es lo que realmente rompe por dentro. No el pasado. No los años que se fueron. Sino darte cuenta que podrías estar perdiendo más. Que si no haces algo ahora, vas a repetir la historia. Vas a mirar atrás otra vez, con la misma sensación, pero peor, porque esta vez ya sabías. Y aún así, no cambiaste. Esa idea pesa, incomoda, aprieta, porque ya no se trata de ignorancia, se trata de decisión. Y ahí es donde todo se vuelve más difícil, porque ahora no basta con querer cambiar, tienes que hacerlo, sin garantía,
sin seguridad, sin saber si va a funcionar. Y eso da miedo, mucho miedo. Pero también hay algo más ahí, algo que empieza a crecer, aunque no quieras verlo. Una incomodidad que no desaparece, una voz que insiste, una sensación que no se apaga, la sensación de que, si no haces algo ahora, te vas a arrepentir otra vez. Y esta vez va a doler más. Ese día no hice nada. No abrí el celular con intención. No puse música. No intenté distraerme. Solo me quedé pensando en todo. En lo que hice. En lo que no hice. En lo que dije que iba a hacer y nunca hice. Fue incómodo, porque no había ruido que tapara la verdad. No había excusas. No había distracciones. Solo yo, frente a todo lo que estaba evitando. Y mientras más pensaba, más claro se volvía. No fue mala suerte. No fue el momento. No fue falta de capacidad. Fueron decisiones. Pequeñas decisiones repetidas durante años. Decidir no empezar. Decidir esperar un poco más. Decidir que no era urgente. Hasta que lo urgente llegó. Y ya era tarde para muchas cosas. Y ahí apareció la pregunta. No como una frase cualquiera, sino como algo que pesa, que incomoda, que te atraviesa. Si ya perdí tanto tiempo, ¿vale la pena intentar? Porque esa es la trampa. Cuando sientes que perdiste demasiado, empiezas a creer que ya no tiene sentido, que ya es tarde, que otros ya avanzaron demasiado, que tú ya no estás a tiempo. Y esa idea es peligrosa, porque no te destruye de golpe, te apaga, te quita las ganas, te hace rendirte sin intentarlo, te hace pensar que empezar ahora es casi inútil. Y entonces entiendes algo muy incómodo. No es el pasado lo que te está frenando. Es lo que crees sobre él. Es esa voz que dice: ya no vale la pena. Ya es tarde. Perdiste tu oportunidad. Y si la escuchas, si la aceptas, si la conviertes en verdad, ahí sí pierdes todo. Porque ya no es solo el tiempo que se fue. Es el tiempo que decides abandonar. Y ahí fue cuando algo cambió. No afuera. Adentro. Ahí entendí algo. El tiempo no vuelve. Esa es la parte más dura. No hay forma de recuperarlo. No hay atajos. No hay segunda oportunidad para esos mismos años. Se fueron. Y tienes que vivir con eso.
Pero hay otra parte que es igual de importante. Y casi nadie la dice con la misma claridad. El tiempo no vuelve, pero tampoco se detiene. Sigue avanzando, contigo o sin ti. Hagas algo o no hagas nada. Decidas cambiar o decidas quedarte igual. El tiempo no negocia. No espera a que estés listo. No se adapta a tus dudas. Simplemente sigue. Y si no haces algo ahora, perderé más. Esa frase cambió todo. Porque ya no se trataba del pasado. Se trataba del presente. De este momento. De lo que hago hoy. Porque cada día que no hago nada, no es neutro. Es una pérdida. Otro día más que se suma a los anteriores. Otro día más que después voy a mirar con arrepentimiento. Y entonces lo vi claro. Seguir como estoy también es una decisión. No hacer nada también es elegir. Elegir quedarme. Elegir no cambiar. Elegir repetir. Y esa fue la parte que más incomodó. Porque ya no podía decir que no sabía. Ya no podía hacerme el distraído. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Ahora lo veía. Ahora lo entendía. Y eso cambia todo. Porque cuando no sabes, puedes justificarte. Pero cuando sabes y no haces nada, eso pesa diferente. Eso duele más. Porque ya no es ignorancia. Es elección. Y ahí es donde todo se vuelve real. Porque ya no estás atrapado por el pasado. Estás parado frente a una decisión. Seguir perdiendo tiempo. O hacer algo con el que queda. Y ninguna opción es fácil. Porque cambiar duele. Empezar incomoda. Intentar da miedo. Pero quedarse también duele. Y cada vez más. Porque ya no puedes engañarte. Ya no puedes decir que no pasa nada. Ya no puedes mirar hacia otro lado. Porque sabes exactamente lo que está pasando. Y lo estás permitiendo. Y ahí entendí algo más. Algo que no suena motivador, pero es real. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a aparecer a darte el empujón perfecto. Nadie va a ordenar tu vida por ti. Si no haces algo, nada cambia. Así de simple. Así de incómodo. Y por primera vez, dejé de pensar en todo lo que perdí. Y empecé a pensar en algo distinto. En lo único que realmente importa ahora. Lo que todavía puedo hacer. Porque sí, perdí tiempo. Mucho. Pero no todo. Y mientras no sea todo, todavía hay algo que decidir.
Y esa decisión ya no podía seguir postergándola. No cambié todo. No tuve una revelación mágica. No desperté motivado de un día para otro. No sentí que mi vida se acomodaba de repente. Solo empecé. Algo pequeño. Casi ridículo. Hice la cama. Nada más. Pero esa vez fue diferente. No lo hice por obligación. No lo hice por rutina. Lo hice porque necesitaba demostrarme algo. Que todavía podía moverme. Que todavía podía hacer algo, aunque fuera mínimo. Porque después de tanto tiempo sin avanzar, cualquier movimiento cuenta. Y ahí entendí algo importante. El problema nunca fue no poder hacer grandes cosas. El problema fue no hacer nada. Entonces dejé de pensar en cambiar mi vida entera. Dejé de hacer planes enormes. Dejé de exigirme resultados inmediatos. Y empecé a enfocarme en lo único que sí podía controlar. El siguiente paso. Un paso. Luego otro. Así de simple. Sin presión de hacerlo perfecto. Sin necesidad de sentirme listo. Sin esperar motivación. Solo hacerlo. Aunque no tuviera ganas. Aunque dudara. Aunque sintiera que era poco. Porque era más que cero. Y eso ya era diferente. Porque antes pensaba que tenía que recuperar el tiempo perdido. Que tenía que avanzar rápido. Que tenía que compensar todo lo que no hice. Pero eso solo me paralizaba. Era demasiado. Demasiada presión. Demasiada expectativa. Demasiado peso sobre algo que apenas estaba empezando. Hasta que cambié la forma de verlo. No necesito recuperar el tiempo. Necesito dejar de perderlo. Esa idea lo cambió todo. Porque ya no se trataba del pasado. Se trataba de hoy. De este momento. De esta decisión. Y eso sí lo podía manejar. Porque no necesito arreglar mi vida en un día. Solo necesito no desperdiciar este día. Y eso es mucho más real. Mucho más posible. Mucho más humano. Entonces empecé a construir desde ahí. Pequeñas decisiones. Levantarme un poco antes. Hacer algo que había estado evitando. Terminar lo que empezaba. Cosas simples, pero constantes. Y poco a poco, algo cambió. No afuera. Adentro. Empecé a confiar otra vez en mí. No porque todo saliera bien, sino porque ya no me estaba abandonando. Porque estaba cumpliendo, aunque fuera en cosas pequeñas. Y eso tiene un peso enorme. Porque después de tanto tiempo fallándote, volver a confiar en ti mismo
lo cambia todo. Ya no se trata de resultados. Se trata de coherencia. De hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Aunque sea poco. Aunque nadie lo vea. Aunque no parezca importante. Porque lo es. Es la base de todo lo demás. Y también entendí algo que al principio incomoda, pero libera. Nadie vendrá a salvarme. Nadie va a llegar con la solución perfecta. Nadie va a arreglar lo que yo dejé pendiente. Y eso está bien. Porque durante mucho tiempo esperé algo así. Esperé sentirme listo. Esperé el momento ideal. Esperé una señal. Pero nada de eso llegó. Y ahora entiendo por qué. Porque no es así como funciona. La vida no se acomoda para que empieces. Empiezas y después se acomoda. No al revés. Y cuando aceptas eso, dejas de esperar. Y empiezas a actuar. Aunque sea incómodo. Aunque sea imperfecto. Aunque sea lento. Porque avanzar lento sigue siendo avanzar. Y quedarse quieto sigue siendo perder. Así que dejé de buscar sentirme bien para empezar. Y empecé para sentirme mejor. Esa es la diferencia. Porque la motivación no llega primero. Llega después. Después de actuar. Después de moverte. Después de demostrarte que puedes. Y no todo se resolvió. No todo mejoró de inmediato. Todavía hay dudas. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos donde quiero volver a lo mismo. Pero ahora hay algo distinto. Ahora sé que puedo salir de ahí. Ahora sé que no estoy atrapado. Ahora sé que no necesito hacerlo perfecto. Solo necesito no rendirme otra vez. Porque al final, no se trata de cambiar tu vida de golpe. Se trata de dejar de ignorarla. Dejar de postergarla. Dejar de abandonarte. Y empezar, aunque sea pequeño. Porque ese pequeño inicio es lo único que realmente puede cambiar todo. Si sientes que perdiste años, no eres el único. Aunque no lo digan, aunque no lo publiquen, aunque parezca que todos tienen su vida resuelta, la verdad es otra. Hay muchas personas sintiendo lo mismo que tú, mirando hacia atrás y preguntándose en qué momento se les fue el tiempo. Personas que también dijeron mañana. Personas que también esperaron demasiado. Personas que también se quedaron quietas cuando podían moverse. Pero casi nadie habla de eso. Porque da vergüenza. Porque incomoda. Porque duele admitir que fuiste tú quien dejó pasar su propia vida. Entonces lo esconden. Siguen adelante, como si nada.
pero tú ya no estás ahí. Tú ya lo viste. Tú ya lo sentiste. Y aunque duela, eso te pone en un lugar diferente. Porque ahora sabes. Y eso cambia todo. Porque cuando no sabes, repites. Pero cuando sabes, eliges. Y ahí es donde empieza algo distinto. Pero todavía estás aquí. Y eso significa que aún no termina. Mientras sigas aquí, todavía hay tiempo. No el mismo de antes. No con las mismas condiciones. No con la misma inocencia. Pero hay tiempo. Tiempo real. Tiempo que todavía puedes usar diferente. Y eso es lo único que importa ahora. No lo que perdiste. No lo que no hiciste. No lo que ya no puedes cambiar. Sino lo que sí puedes hacer a partir de hoy. Porque hay algo que necesitas entender con claridad. El problema no es el tiempo que perdiste. Es lo que harás con el que queda. Esa es la única pregunta que realmente importa. No cuánto tiempo se fue, sino cuánto tiempo estás dispuesto a seguir perdiendo. Porque puedes seguir igual. Puedes volver a lo mismo. Puedes distraerte otra vez. Posponer otra vez. Ignorar esa incomodidad otra vez. Y nada te lo va a impedir. Pero ahora hay una diferencia. Ahora ya sabes lo que pasa cuando haces eso. Ahora ya sabes cómo termina esa historia. Y si aún así decides repetirla, ya no es un accidente. Es una elección. Una decisión consciente. Y eso cambia todo. Porque antes podías decir que no sabías. Que no eras consciente. Que no te dabas cuenta. Pero ahora no. Ahora cada día pesa diferente. Cada hora importa más. Cada decisión tiene más claridad. Y eso puede asustar. Porque implica responsabilidad. Implica aceptar que tu vida depende de lo que hagas ahora. No mañana. No después. Ahora. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas recuperar años en semanas. Eso no es real. Lo que sí es real es esto. Hoy puedes hacer algo distinto. Algo pequeño. Algo que antes no hacías. Algo que te acerque, aunque sea un poco, a la vida que quieres. Y eso ya cambia la dirección. Porque la vida no cambia en un momento. Cambia en decisiones repetidas. En acciones simples, sostenidas en el tiempo. Así fue como llegaste hasta aquí. Y así es como sales. No hay atajos. No hay milagros. No hay fórmulas mágicas. Solo decisiones. Las mismas que antes te alejaron. Ahora pueden acercarte.
Y todo empieza con una decisión incómoda. Una acción que no quieres hacer, pero haces. Un momento donde eliges avanzar en lugar de quedarte. Eso es todo. Pero eso lo es todo. Porque ahí es donde rompes el ciclo. Ahí es donde dejas de repetir. Ahí es donde empiezas a construir algo diferente. No perfecto. No inmediato. Pero real. Y eso es suficiente. Porque no necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida que no estés evitando. Una vida en la que participes. En la que estés presente. En la que no sientas que el tiempo pasa sin ti. Y eso empieza cuando dejas de escapar. Cuando dejas de postergar. Cuando dejas de esperar. Y empiezas, aunque sea pequeño. Porque ese pequeño cambio es lo único que separa a la persona que eras de la persona que puedes ser. Y no puedes cambiar el pasado. Eso ya está definido. Pero el futuro, no. Todavía no. Y cada día que pasa es una oportunidad. No perfecta. No ideal. Pero real. Y eso basta. Porque al final no se trata de cuánto tiempo perdiste. Se trata de si vas a seguir perdiéndolo. Perder tiempo duele, pero seguir perdiéndolo es una decisión. Esa es la verdad. La que nadie quiere escuchar. La que incomoda. La que pesa. Pero también la que libera. Porque si es una decisión, entonces también puedes elegir diferente. Y eso significa que todavía hay algo en tus manos. Todavía hay algo que puedes hacer. Todavía hay una dirección que puedes cambiar. Pero solo si decides hacerlo. No cuando te sientas listo. No cuando todo esté claro. No cuando desaparezca el miedo. Ahora. Con dudas. Con miedo. Con incomodidad. Pero avanzando. Porque eso es lo único que rompe el ciclo. Eso es lo único que cambia la historia. Eso es lo único que hace que dentro de un tiempo, cuando mires atrás otra vez, no sientas lo mismo. Y cierres ese ciclo. Y empieces otro. Uno distinto. Uno donde no estás perdiendo tiempo, sino usándolo. Y hay algo más. Algo que conecta con todo esto. Algo que al principio no sabías. Pero ahora sí. Nadie te avisó. Pero ahora ya lo sabes.